Siempre vamos a tener de igual forma las grabaciones de la parte de lo que es importante, pues, acerca de lo que es cada capacitación, ¿no? Bien. Entonces, nosotros vamos a estar realizando, bueno, les conversaré ya de mi experiencia, luego de explicarles cómo manejo esta aula, o cómo manejamos esta aula virtual, ¿no? Entonces, ustedes tienen un link y unas credenciales que fueron enviadas a el grupo de WhatsApp, ¿no? En el grupo de WhatsApp, ahí abren la descripción. Sí, tienen acceso a las grabaciones. Ahorita empecé a grabar y esta grabación se la sube luego, pues para que ustedes revisen por si si digamos por ahí les falló el internet o les hace falta ingresar, no hay ningún problema. Les hace falta reforzar, quizás alguna parte no se entendió bien, entonces ustedes vuelven a revisar y no hay problema. Bien, entonces ustedes dentro de lo que es el aula virtual, como les dije, el link ya tienen ustedes en su WhatsApp, ingresan a ese link y con sus credenciales. Las credenciales, ¿cuáles son? Es el número de cédula sin guión, ¿no? Ustedes ingresan y automáticamente ya van a estar dentro de lo que es el aula virtual. Ahora, lo primero que ustedes van a encontrar acá son las instrucciones, ¿no? Hay unas instrucciones que ustedes deben leer para poder hacer el seguimiento de lo que es la capacitación. Ahora, es muy importante para este curso, muy importante para las personas, sobre todo que estuvieron en el anterior curso. En el anterior curso las tareas no eran tan importantes. ¿Por qué? Porque básicamente todas las horas las cubrimos dentro de lo que es la parte del curso en sí. Pero acá necesitamos también cumplir con ciertas tareas extras para completar las horas académicas por fuera, por así decirlo. Acá obviamente vamos a ver las partes más importantes, pero también habrá que realizar ciertas tareas con la guía que tenemos acá dentro de lo que es la capacitación. Entonces acá es muy importante que ustedes lean esta parte, ¿no? Sobre todo lo que se refiere a la entrega de los informes. Acá ustedes tienen un modelo para desarrollar los informes. En ese modelo ustedes tienen que enviar al correo que está indicado aquí, que es solucionambiental2021@gmail.com, hasta el siguiente día de haber finalizado el módulo. Por ejemplo, hoy se tiene planificado cubrir el módulo 1 y 2. Entonces, ustedes deberán hacer las tareas. Las tareas ustedes las van a encontrar dentro de cada módulo como actividades, ¿no? No las vayan a subir al aula. El aula no está, o no hemos diseñado por lo complicado que es muchas de las veces las confusiones. Preferible lo hacemos el envío hacia la parte de lo que es el correo. Entonces, por eso les solicitamos que envíen al correo todo lo que son los informes. Entonces, ustedes deben leer las actividades y realizar. Entonces, por ejemplo, si hoy día acabamos el módulo 1 y 2, el día de mañana hasta las 23 horas ustedes deben subir estos informes. Acá sí vamos a tratar de ser un poco más estrictos de lo que estuvo en el curso anterior, debido a que, como les digo, necesitamos corroborar esas horas extras que nos faltan para completar las horas académicas del curso. Eso nada más. Acá están los números personales de cada uno de los instructores que se pueden comunicar en el caso de dudas. Y algunas sugerencias, ¿no? Obviamente algunas personas, debido a que no aceptan en el archivo CBS el nombre correcto, muchas de las veces sin las tildes, entonces ahí ustedes pueden cambiar sus nombres, pueden agregar una foto de perfil para que se vea bien ese usuario. Ustedes recuerden que igual tienen acceso a ese usuario durante un año y pueden revisar aquí de igual forma conforme vaya apareciendo nueva normativa, nueva información, porque obviamente este año es un año de cambios. Bueno, se supone debía ser un año de cambios porque realmente con la situación de la pandemia ya no se han ejecutado muchas situaciones dentro de lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Sobre todo se ha estancado bastante este aspecto, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Acá tienen la ficha de información, el modelo, como digo, y pues en cada módulo ustedes van a tener una carpeta que les dirige a Drive, que dice actividades y materiales. Entonces, ustedes dan clic ahí sobre este módulo y les va a dirigir automáticamente a una carpeta y esa carpeta va a contener todo lo que son las presentaciones, otra vez,
a pesar de que también están subidas a la parte del aula. Acá también van a encontrar nuevamente las presentaciones, van a encontrar una carpeta con las actividades y una carpeta también con los materiales. Entonces, todos los materiales que se vayan manejando durante el curso, ustedes los descargan de acá, de esta carpeta en Drive, ¿no? Aquí tenemos actividades, tenemos materiales y la presentación, ¿no? De igual forma, habrán acá algunos videos de apoyo que servirán para desarrollar ciertas temáticas. Tenemos algunas cosas por ver todavía, ¿no? Bien, con esto en mente, de lo que se refiere pues a esta parte del aula virtual, quisiera comentarles primero mi experiencia antes de empezar con la parte de la temática. ¿Por qué hago esto de la experiencia? Porque obviamente tengo que certificar o por así decirlo avalar el por qué yo fui el desarrollador de este curso, cómo fue que yo desarrollé este curso para la plataforma de la CETEC y en base a qué. Como digo, obviamente tuve el apoyo del ingeniero Alexander, del ingeniero Yomaiki y de algunos otros profesionales más para desarrollar esta temática, que es un curso un poco más complejo que el que tuvimos la semana pasada de residuos peligrosos. Es un poquito más compleja esta temática porque abarca ya más instancias, ¿no? Entonces, básicamente, pues mi experiencia viene desde antes de ser inclusive profesional. Yo trabajé con una consultora en la parte de lo que es el diseño de una celda de seguridad para residuos hospitalarios en Cayambe y de igual forma en la georreferenciación de puestos de salud, diseño de mapas con las rutas de lo que es el transporte y recolección de los residuos hospitalarios. De igual forma, realizamos también un estudio para la aprobación de los diseños definitivos del nuevo relleno sanitario para Cayambe. Eso les estoy comentando del año 2014, ¿no? También en el año 2015, con motivo de mi tesis, realicé la parte de lo que es el diseño de un sistema de gestión integral para la parroquia Misaguallí, incluyendo también una celda emergente para el Cantón Tena, con los datos que obtuvimos de la parroquia Misaguallí. Obviamente la parroquia Misaguallí constó como la parte rural y ya teníamos los datos de la parte urbana y así pues diseñamos esta celda emergente para lo que es el Cantón Tena. Esto les hablo año 2015, 2016. De igual forma hicimos propuestas para lo que es el relleno sanitario, o perdón, para el cierre técnico del botadero de Daule y diseño definitivo del relleno sanitario en el año 2016. Entre el año 2017 y 2018 estuvimos inmersos también en lo que es propuestas para los estudios definitivos, tanto del Cantón Riobamba como del Cantón Chillanes, también de la provincia de Bolívar, en donde que estuvimos inmersos. Y como digo, en el último año, 2019, trabajamos en la aprobación de ciertos parámetros, sobre todo de los TDRs, para la gestión definitiva de los residuos sólidos en la ciudad de Riobamba. Luego de eso, pues obviamente pasó lo de la pandemia, se estancaron y actualmente ese proyecto creo que se quedó en la nada porque no veo que avancen en ese sentido, así que me imagino que ese proyecto, por así decirlo, fue aplazado, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar de básicamente mi experiencia. Y también soy capacitador, he sido capacitador ya, como digo, durante los últimos 3 años, dentro de lo que son varias temáticas, SUIA y también lo que son gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Con eso en mente, no quiero hablar más de mi experiencia y vamos a pasar ya directamente a lo que es el desarrollo de la temática, ¿no? Por cierto, tengo 32 años, ¿no? Para los que se pregunten, mi edad también, ¿no? Y como les dije, mi título en Ingeniería en Biotecnología Ambiental en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Bien. Vamos a empezar con las generalidades, ¿no? Básicamente las dos primeras temáticas que yo les voy a dar son temáticas un poco, digamos así, tediosas, ¿no? Porque
son temáticas de conceptos, pero siempre es bueno empezar con la parte de conceptos para luego avanzar ya a la parte práctica, que va a ser cálculos de PPC, cálculos de celdas, cálculo de proyección de toneladas, etcétera, que son la base de todo diseño, ¿no? Ustedes con lo que ustedes van a tener prácticamente van a poder ya diseñar su sistema de gestión, o el sistema de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Entonces vamos primero con los conceptos básicos para luego sí ir tomando en cuenta el panorama, cuál sería el procedimiento, por ejemplo, poniéndonos en el lugar de que trabajáramos en un municipio, qué es lo que yo como persona que trabaja en el municipio puedo hacer. O de igual forma, si es que ustedes les contratan como consultores para hacer estos estudios definitivos, ¿cómo empezaría? ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces eso vamos a ir observando, ¿no? Tengo una pregunta. Y si me faltó darles las reglas acerca de lo que es la capacitación también. Sí, 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 justamente les iba a decir, ¿no? Ustedes pueden hacer preguntas por el chat, pueden hacer preguntas activando su micrófono, también ustedes tienen control del micrófono, pueden activar, pueden hacer las preguntas, paramos, aclaramos la pregunta. Si no puedo yo aclararlo, los aclarará mañana, mañana o pasado el ingeniero Alexander Gavilanes o la ingeniera Yomaiki, todo depende de qué temática estemos hablando, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando toda esa parte, ¿no? Hablando específicamente de lo que es gestión integral. De igual forma, les solicito que también cuando ingresen coloquen su nombre y apellido, porque muchas de las veces, por ejemplo, hoy día que ingresó por ahí un mod Lab Free, algo así. Entonces, no sé qué participante es, yo necesito corroborar con la lista que tengo. Entonces, será importante que siempre coloquen su nombre y apellido, por lo menos, para que podamos todos interactuar de igual forma a medida de que se va desarrollando, ¿no? el curso. Entonces, ustedes pueden nomás realizar preguntas, yo estoy revisando a cada momento el chat, ¿no? Bien, entonces, empecemos con los conceptos, ¿no? Conceptos, si ustedes necesitan saber de conceptos, van a encontrar en el libro, en el anexo 6 del libro 6 del TOOLSMA. Ahora ustedes dirán, no que el libro 6 le está ¿cómo es? Suspendido o está derogado por lo que es el acuerdo 061. Entiendo, sí, pero los anexos no, porque los anexos nunca sacaron un anexo para esta parte de lo que es gestión integral de residuos sólidos y por eso es que nosotros tenemos que seguirnos basando en el anexo 6 del libro 6 del TOOLSMA, ¿no? Que es donde que encontramos nosotros todos estos conceptos y también indicaciones para lo que es el diseño de rellenos sanitarios mecanizados. Ahí lo encontramos, ¿no? Entonces, los conceptos que yo aquí he resumido es como decir los conceptos que actualmente nos van a interesar más y que vamos a estar manejando a lo largo del curso y que también forman parte de las preguntas para aprobar o para obtener el certificado de capacitación, que bueno, ya les hablaremos en próximos días cómo vamos a realizar ese procedimiento, ¿no? Que es obviamente de manera online. Bien. Hablando de residuos sólidos, ¿no? Obviamente, si estamos en el curso de gestión integral de residuos sólidos, el primer tema que vamos a hablar será acerca de residuos sólidos. Entonces, residuos sólidos son aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto para el que son producidos, pero tienen potencial para realizar otros usos. Recuerden que ustedes existe residuo y existe desecho, ¿no? Entonces el residuo es aquel que yo todavía le puedo dar probablemente algún aprovechamiento o alguna revalorización o reuso o reciclaje, cualquiera de ellas, ¿no? Pero el desecho ya directamente tiene que pasar hacia un proceso final, de tratamiento final, un proceso de confinamiento, un proceso de disposición final, cualquiera que fuese esa incineración, ¿no? Cualquiera de ellos, pero no se vuelve o no se vuelve a reincorporar a la cadena del producto, ¿no? Esa es
diferencia básicamente entre un residuo y un desecho, ¿no? El que al el residuo se le puede realizar un tratamiento para regresarlo a la cadena o para obtener un producto adicional, un subproducto, etcétera, ¿no? La basura, que es un término también que comúnmente todavía se lo utiliza, va a definir la materia que no se puede volver a utilizar ni aprovechar, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un término similar a la parte de lo que es desecho, ¿no? El relleno sanitario, que es la base de todos estos estudios, ¿no? El relleno sanitario. ¿Por qué? Porque siempre va a seguir siendo, por ahí yo he escuchado personas que utópicamente dicen que si es que se realizara una correcta separación en la fuente, clasificación en la planta de reciclaje, el relleno sanitario ya no debería construirse. Eso es algo un poco utópico, porque sí existen materiales que efectivamente uno no puede, por más que se intente, no se puede realizar otro tratamiento si no es la confinamiento. Aparte de que el relleno sanitario es la técnica, por así decirlo, más económicamente accesible, más sustentable. Y si es que se maneja correctamente un relleno sanitario, es también una de las técnicas más correctas, ¿no? Siempre que se maneje bien. Cuando no se maneja mal, ahí sí lamentablemente termina por ser el relleno sanitario algo obsoleto. Entonces el relleno sanitario es una obra de ingeniería diseñada para la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Entonces ahí, dentro de lo que es gestión integral, nosotros tenemos varias etapas, ¿no? Tenemos la etapa de la parte de lo que es el almacenamiento, la recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Entonces la última etapa es la disposición final y ahí es donde que yo probablemente, seguramente voy a tener que hacer el relleno sanitario, ¿no? Ahora, antes el Ecuador pues estaba plagado de esto de lo que son los botaderos. ¿Qué es un botadero? Un sitio donde que se abandona la basura sin ningún tratamiento previo al terreno ni clasificación de residuos. Es decir, el botadero, a diferencia del relleno sanitario, el relleno sanitario está hecho con obras de ingeniería, está diseñado técnicamente, considerando los aspectos económico, ambiental y de igual forma la parte de lo que es el componente humano, también está considerado la parte de la salud. Entonces, todos esos aspectos están considerados dentro de la parte del relleno sanitario. Tenemos un sistema de impermeabilización, tenemos un sistema de captación de gases, entre otras situaciones. En el botadero, ¿qué es lo que sucedía? O bueno, ¿qué es lo que sucede hasta la actualidad? Porque todavía tenemos una cantidad de botaderos inimaginables. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? No se coloca geomembrana, solo se arroja la basura por arrojarla ahí. Los lixiviados se producen, se mezclan, se percolan a través de lo que es el suelo y llegan a capas freáticas, contaminan agua, contaminan suelo. Los gases de igual forma contaminan, hay quema de la basura, quema espontánea que se produce de manera espontánea. Y de igual forma, pues acá en los botaderos es donde que abunda la parte de lo que es los minadores, ¿no? Muchas de las veces tienden a mal llamar los rellenos sanitarios solo porque supuestamente colocaron la geomembrana y el geotextil, ya le dicen que es un relleno sanitario. Pero un relleno sanitario implica muchos componentes más, aparte de solo colocar la geomembrana y el geotextil. Un relleno sanitario va a incluir aspectos de manejo, de operaciones de la celda, de inclusión de la parte de lo que son los recicladores. Los recicladores no se los puede decir, ok, se me van ahorita, ¿no? Esa es una barbaridad, ¿no? Se supone, y bueno, ustedes van a ver más adelante dentro de la normativa legal, que existe algo que les respalda a ellos, que es un artículo del COA, en donde que se incluye o se promueve el reciclaje inclusivo. Entonces, ahí la parte de los minadores obviamente no tienen que estar ahí dentro de lo que es la celda, eso está totalmente mal, pero sí pueden estar en otros lados del relleno sanitario en sí, ¿no? Y por último, en esta parte, o en esta diapositiva, los desechos sanitarios, ¿no? Un concepto que últimamente hemos manejado bastante, ¿no? Hemos manejado bastante, sobre todo en esta parte de lo que es el COVID. ¿Por qué? Porque normalmente los desechos de una vivienda, cuando una persona se contagia de
de COVID o se presume que tiene COVID, esos desechos ya pasaron de ser desechos comunes a ser desechos infecciosos o biológicos infecciosos, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente se maneja bastante este concepto de desecho sanitario. ¿Qué son los desechos sanitarios? Según el acuerdo interministerial 0323, ¿no? Son desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Es decir, son aquellos que cuentan con característica de peligrosidad biológica infecciosa, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la características de peligrosidad, ustedes recuerden que está el CERETIP, entonces una de ellos es la parte de biológico infeccioso. Entonces, los desechos sanitarios se clasifican así, pues y obviamente tendrán ahí otra clasificación que les da el 0323 y que lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también qué es lo que significa este 0323, porque quizás muchos de ustedes no lo conozcan, aunque como aquí estamos con muchos profesionales, pues yo me imagino que la mayoría ya saben de qué se trata el 0323, pero si no, lo veremos en la parte de normativa legal más adelante, ¿no? Pueden hacerme nomás las preguntas que deseen. Vamos ahí desarrollándolas, ¿no? Bien, ¿qué otros conceptos más? Celda emergente, ¿no? Muchas de las veces se confunde, ¿no? Se confunde a la celda emergente con la celda definitiva del relleno sanitario, ¿no? Un concepto difícil o conceptos que son difíciles de diferenciar, por así decirlo, que son la celda emergente, lo que es cierre técnico, lo que es celda de seguridad y la parte de lo que es la celda de rellenos sanitarios. Esos conceptos muchas de las veces tendemos a confundirnos. ¿Qué es una celda emergente? Es un método diseñado para disponer temporalmente de los residuos sólidos municipales. Los mismos que deberán tener una compactación y una cobertura diaria con material y poseer los sistemas de control ambiental. ¿Para qué se creó la celda emergente? No, la mayoría de municipios, como ustedes saben, tienen lo que son botaderos, porque no es algo que se puede ocultar, ¿no? Por ahí sí existen municipios que quizás los estén manejando, pero la mayoría todavía tienen muchas falencias y tienen botaderos aún, ¿no? O vertederos también, porque muchas de las veces hubo un tiempo en el que se utilizó bastante estas terminologías, ¿no? Botadero a cielo abierto, botadero controlado, vertedero controlado, relleno sanitario, ¿no? Actualmente o es botadero o es relleno sanitario, una de las dos, ¿no? Que algunos lo mal llamen relleno sanitario a simples obras que no están técnicamente manejadas, eso es diferente, pero o existe botadero o existe relleno sanitario, nada más. Entonces, como la mayoría de municipios tenían botaderos de basura, el PNHITS, que ya vamos a hablar también del PNHITS más adelante, les dio esta opción de que puedan construir una celda emergente de manera, como su nombre lo llama, emergente, hasta poder diseñar o poder aprobar el diseño definitivo de un relleno sanitario. Entonces, basándose en ese concepto, se menciona pues en el acuerdo 052, que es una modificación del 031, el 031 es para sello técnico de botaderos. Se menciona pues que la celda emergente debe tener una duración o puede ser utilizada durante 2 años. Ahora, ustedes se van a topar con varios municipios que aprobaron las celdas emergentes en el año 2015 y hasta ahora siguen teniendo esas celdas emergentes. Estamos en año 2020 y se supone que la celda emergente solo debía funcionar 2 años. Entonces, con muchas de esas cosas ustedes se van a topar, ¿no? Va a suceder esta situación. Ya vamos a seguir hablando más adelante de eso, de cómo, o sea, qué es lo que yo tendría que hacer. Si es que a mí me dicen un día, por favor, quiero contratar sus servicios para que haga un diagnóstico del botadero o del relleno sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes primero van a hacer en el levantamiento de información directamente? El permiso ambiental. Si es que tienen el permiso ambiental, ¿cuándo sacaron el permiso ambiental? Cumplieron con los informes ambientales porque la celda emergente solamente correspondía a registro ambiental, era una de las ventajas que tenían en ese entonces, ¿no? La celda emergente solamente era registro ambiental, pero habría que ver pues una de esas situaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, ¿no?
si es que ustedes como consultores les contratan para este tipo de trabajos. Luego tenemos la parte del cierre técnico, ¿no? El cierre técnico tiene que ver directamente con el botadero de basura, ¿no? Y también tiene que ver directamente con la celda emergente, porque cuando yo realizo el cierre técnico de un botadero, automáticamente ya tengo que tener mi celda emergente construida para poder realizar correctamente el cierre técnico y seguir disponiendo, porque la basura va a seguirse generando conforme pasan los días. Entonces, obviamente, yo necesito, conforme ya cerré un botadero o estoy haciendo el cierre de un botadero, también tener la celda emergente, ¿no? Y el cierre técnico, entonces, es la metodología utilizada para clausurar definitivamente el botadero de basura no controlado, ¿no? Entonces, ahí yo voy a realizar distintos métodos de operación, dentro de los cuales va a ser probablemente hacer excavaciones, compactaciones, muchas de las veces ya dependiendo si es que la contaminación es terriblemente alta, habrá que hacer un trasvase básicamente de toda esa basura hacia otra celda donde que pueda yo disponer impermeabilizando y poner la cobertura, ¿no? Porque muchas de las veces este cierre técnico lo realizan incorrectamente, ¿no? Simplemente colocan por ahí, clavan un par de tubos en la parte de abajo para los lixiviados, parte de arriba para los gases, tapan con geomembrana, geotextil y la tierra y arriba colocan ya la parte de lo que es la cobertura vegetal y ya está supuestamente el cierre técnico. Entonces muchas de las veces se ha hecho cierres técnicos mal y esos cierres técnicos con el pasar del tiempo conlleva a pérdidas porque muchas de las veces la infiltración de esos lixiviados llega hasta el agua potable de personas, llega hacia plantaciones de algunas personas y se ven afectados, ¿no? Toda esa situación. Ahora, el otro concepto de lo que yo también les estuve hablando hace un momento es la parte de los minadores, ¿no? Hablando de los minadores, yo les decía, ¿no? Que son aquellas personas que van a estar en la parte de la celda, bueno, en este caso del botadero. Entonces ellos hacen la recolección generalmente de todo lo que son objetos reciclables y realizan posteriormente la comercialización de esto. Pero lo hacen obviamente de manera ilegal. ¿Cómo evitar? Ya, ese es el problema. Es uno de los grandes problemas. ¿Cómo evitar que las celdas emergentes sean utilizadas por más tiempo, ¿no? Si es que usted es miembro de algún colectivo, organización, poner directamente la denuncia en lo que es el MAE. Si es que usted es un personero o una persona que trabaja para una dirección provincial y que puede y tiene la potestad de sancionar, pues obviamente simplemente basarse en la normativa. Les hablo del acuerdo ministerial 052. Entonces ustedes con ese acuerdo pueden proceder y basándose obviamente en las contravenciones que están mencionadas dentro de lo que es el COA, podrían proceder a lo que es la sanción. Porque no se puede utilizar más allá de 2 años, pero dada la realidad esto no ocurre, ¿no? Yo conocí recién a un municipio, que le voy a decir el nombre, es municipio de Huano, allá en Riobamba, ¿no? Ellos tenían una celda aprobada en el 2015 y hasta ahora siguen operando, incluso acabaron una nueva celda. Desconozco si consiguieron el permiso para eso, desconozco. Me imagino que sí sacaron el permiso para eso. Lo mismo ocurrió con Daule. Daule también tenía solo una parte de lo que es la celda. Aprobaron, bueno, actualmente no conozco. Yo en aquel entonces les puedo hablar de esa realidad de aquel entonces. Actualmente no sé si ya tengan la licencia ambiental, sería en buena situación. Por ordenanzas municipales. ¿Alguien quiere hablar? Sí, sí, disculpe una consulta. No me quedó claro la parte legal de hacer o de la consultoría que usted hablaba sobre el manejo de la celda emergente. Algo nos habló sobre que, bueno, el tiempo máximo es de 2 años, pero en la parte legal que usted decía que se debe pedir un permiso ambiental, no me quedó claro. ¿Podría, por favor, repetir? Ah, sí, sí, sí. Bueno, acabo con esta preguntita y le respondo a usted. Con ordenanza municipal hay posibilidad de tener autocontrol. El problema es que la ordenanza municipal es limitada. Si ustedes se van a la pirámide de Kelsen, la ordenanza municipal es, por ahí decirlo, el último escollo. Y mediante eso, muchas de las veces no se puede
realizar. Ahora, la ordenanza municipal acá debería ir encaminada a poder realizar esta política de gestión integral de residuos sólidos. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Acá estamos en las bases. Ahora, hablando de esta parte de lo que me decía de la celda emergente, ¿no? El permiso ambiental que, bueno, se obtenía anteriormente, ahora yo no sé cómo irán a cambiar los procedimientos. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante cómo hacer esta parte en el SUIA. Y resulta que ahora ya no tenemos una opción que me diga celda emergente, pero me imagino que habrá que utilizar la opción del catálogo industrial internacional uniforme que dice rellenos sanitarios. Capacidad máxima para la celda emergente, dentro de lo que es los lineamientos, pues, que ya vamos a ir viendo los otros días, ahí vamos a ver una capacidad máxima. Lo que pasa es que la capacidad máxima de la celda, tanto emergente como la celda definitiva del relleno sanitario, tiene que ver directamente con la PPC que nosotros tengamos y de igual forma tiene que ver directamente con la proyección en toneladas de la generación de residuos sólidos. Entonces, mediante de esos dos parámetros, partimos de esos parámetros y otros parámetros de diseño que se los coge de la normativa establecida por Kunitoshi Sakurai para determinar cuál puede ser la capacidad máxima de una celda emergente, ¿no? Pero todo esto debe estar dentro de los estudios que tenga dicho municipio, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver porque necesitamos, como les repito, primero conocer la parte de lo que es la PPC y también luego la parte de lo que es el cálculo de las toneladas. Con respecto pues a lo que les decía, ¿no? Del permiso ambiental, normalmente, ¿qué es lo que se hacía antes? Bueno, ahora como les digo, las cosas van a cambiar o han estado cambiando. Ustedes saben que el sistema del SUIAM ya no es el mismo sistema, ahora manejamos un nuevo sistema, ya no tenemos catálogo de actividades, es algo reciente. Entonces, la celda emergente básicamente se tendría que encaminar a la parte de lo que es el relleno sanitario, ¿no? El permiso del relleno sanitario directamente, que todavía sigue correspondiendo a lo que es registro ambiental únicamente, ¿no? Entonces, es un registro ambiental. ¿Cuándo pasaba o cuándo pasa a ser un registro, pasa a ser una licencia ambiental, un relleno sanitario? Cuando vamos a hacer la disposición de residuos hospitalarios en este caso, o a construir un relleno de seguridad, o a realizar algún tipo de tratamiento de los residuos peligrosos. Entonces ustedes siempre tienen que tener eso en mente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con transporte, con manejo, tratamiento de residuos peligrosos ya tiene que ver con licenciamiento ambiental. Entonces, como les repito, lo que les decía de la celda emergente, el tiempo máximo son 2 años, eso nos dice la normativa, no se puede utilizar más, o no se podía utilizar más de 2 años, ahora ya tienen como 5 años muchos municipios la celda emergente, y hay que obtener, pues, obviamente el permiso, y ya vamos a irles viendo todo esto, ¿no? Cómo viabilizar todo esto más adelante, ahorita estamos en los conceptos previos. Ya les explico todo eso, les voy a explicar. Tranquilos, no se me adelanten todavía, ¿no? Sí les voy a explicar todo eso, cómo hay que hacer esta contratación, qué hay quién debe contratar a quién debe hacer qué, etcétera, ¿no? Entonces, vamos, ahorita estamos solo en los conceptos. Pero todo eso les voy a ir explicando más adelante, ¿no? Por último, los vectores, que también es uno de los problemas grandes que maneja un botadero de basura. Parásitos ambientales que se encuentran en los botaderos, basura, y son principales fuentes de enfermedades y contaminación. Eso también los veremos más adelante en operación y mantenimiento, en la parte de lo que es lixiviados, orgánicos. Entonces, acá estamos con los conceptos básicos todavía, ¿no? Hablarles también de la parte de lo que es composición de los residuos sólidos, ¿no? Algunos de los, en este caso vamos a ir con propiedades, ¿no? Tenemos primero la parte de las propiedades físicas, tenemos también propiedades químicas, y dentro de las propiedades físicas está la composición de los residuos sólidos. Si nosotros observamos en la diapositiva o en la presentación que tenemos, van a ustedes a darse cuenta que tenemos que la materia orgánica, en este caso está nombrado como vegetales y materiales putrescibles o materiales que se van a descomponer.
es el que compone la mayor fracción de la parte de los residuos sólidos. Ya sea esto va a ser lo general, ¿no? Por más de que nosotros tengamos la zona más industrializada que sea, casi siempre la parte de la materia orgánica va a ser la mayor parte de la fracción que tenga estos residuos sólidos, ¿no? Probablemente en las partes industrializadas, en la parte urbana, ¿no? Sobre todo, va a crecer bastante el componente de lo que es papel, cartón y plásticos, pero en su mayoría, sobre todo en la parte rural, ¿no? Inclusive cuando nosotros hicimos los análisis, por ejemplo, de la parroquia de Misaguallí, en el oriente, la fracción orgánica estaba en un 70%, ¿no? Es un porcentaje altísimo, y eso hay que tener muy, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es probable que todo imagínense que un 70% de su basura sea en materia orgánica, y esto se está disponiendo todo directamente a lo que es el relleno sanitario, lo cual es una barbaridad, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos un modelo de clasificación como lo tiene, por ejemplo, Loja, modelo de 2 componentes, que es el básico, ¿no? Y que los cuales estaremos hablando, porque muchas de las veces acá en Ecuador ya quieren colocar 7 componentes, y acá en Ecuador ni siquiera a los 2 componentes estamos acostumbrados, peor aún vamos a estar acostumbrados a los 7 componentes, ¿no? Entonces, ustedes tomen en cuenta, ¿no? Y esto es importantísimo para la parte de recuperación y para la parte de valorización, porque si es que nosotros tenemos alta cantidad de vegetales, en este caso de vegetales y materiales protecibles, que es la parte orgánica, probablemente nosotros estamos dejando perder bastante de eso, y aparte de todo, la parte orgánica genera bastantes lixiviados, y todo esto, pues, en lugar de ir a parar ahí, debería ir a parar en una parte de tratamiento de orgánicos, una planta de tratamiento, una planta donde quizá haga compostaje, cocompostaje, cualquiera de esas metodologías que se utilice, la Takakura, etcétera, para tratar estos residuos orgánicos y así obtener un compost y pues obtener un producto que obviamente inclusive se puede beneficiar el propio municipio del tratamiento de estos residuos orgánicos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. De igual forma, es importante el papel, cartón y plásticos. ¿Por qué? Porque esa parte, bueno, y metales también, metales y vidrio, porque estos componentes son en su mayoría los componentes reciclables, y estos componentes son los que mayor valor tienen en el mercado para su reutilización o su reciclaje, ¿no? Entonces, siempre será importante conocer la composición. Eso vamos a verlo en la parte de diagnóstico de factibilidad, cómo realizar esa metodología de la parte de lo que es la determinación de la composición de los residuos sólidos. Acá tenemos algunos datos que nos dan, ¿no? De cómo ha ido sucediendo esta parte del aprovechamiento de residuos orgánicos. Son los últimos datos que tenemos, porque el PNGITS lamentablemente no ha vuelto a emitir otro tipo de estudio que nos hable acerca de todo esto, de lo que son los residuos orgánicos. Y pues ustedes pueden observar, ¿no? Que tenemos gran cantidad, acá generamos bastantes toneladas de lo que es residuos sólidos, y tenemos que los orgánicos es un porcentaje superior al 50%, ¿no? Como ustedes pueden observar acá en lo que es el Ecuador. Sin embargo, se aprovecha muy poco lo que son los residuos orgánicos, lo cual es algo inverosímil, ¿no? Que en el Ecuador no se haga un aprovechamiento adecuado de los residuos orgánicos, ¿no? Ventajosamente he visto que, por ejemplo, el municipio de Riobamba ya está incrementando este aprovechamiento, lo cual es una buena noticia, a fin de que se pueda ya empezar a realizar un correcto manejo de los residuos que se generan en el Ecuador, ¿no? Otras propiedades, la humedad, ¿no? Como yo les dije, la humedad, el componente o la fracción orgánica es la que mayor cantidad de humedad tiene. Ahora, oscila entre el 40% del peso, ¿no? Alrededor del 40% de todo el peso corresponde a la humedad que tiene o al líquido que tienen retenido los residuos sólidos. El margen puede estar entre el 25 y 60%, y como les mencioné, ¿no? La fracción orgánica es la que mayor parte
aporta, ¿no?, a esta humedad, es la que mayor humedad aporta, es la fracción orgánica, no todo lo que es vegetales y putrescibles. Ahora, hay que tener muy en cuenta para qué, para la parte de procesos de incineración, otro tipo de procesos térmicos, cualquiera que ustedes lo encuentren ahí dentro de la lista, ¿no? Hay diferentes opciones para realizar no solamente la incineración, aunque en el Ecuador obviamente lo que más se utiliza es la parte de incineración. La pirólisis también es otra de las opciones, que algún momento un grupo alemán vino acá a proponer en el Ecuador, pero que muy poco se les hizo caso, pues, y no quisimos, por así decirlo, avanzar en el Ecuador, y ese es el problema muchas de las veces que sucede, ¿no? Entonces es importante, ¿por qué? Porque si es que está muy húmedo, o va a ser más difícil que se realice esta parte de procedimientos que tengan que ver con tratamiento de calor. De igual forma, hay que tener en cuenta que esta humedad, por lo general, se transfiere o se transmite o se unifica con otros materiales, por ejemplo, el papel y el cartón, y la parte de la madera también tiende a absorber bastante la parte de lo que es la humedad que contienen los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, por eso existe esa situación. Inclusive nosotros acá tenemos que podemos ver esos dos componentes, ¿no? 20 y 12%, y de igual forma en la parte de los textiles, ¿no? Entonces, eso hay que tener siempre en cuenta, estos valores también, o estos conceptos, ¿no? Tenemos, en cuanto a la densidad y el peso específico, ¿no? No son lo mismo, son dos conceptos diferentes. La densidad, ustedes saben que es la parte de lo que es los kilogramos, o la parte de lo que es la masa por unidad de volumen, ¿no? En cambio, que el peso específico es el peso por unidad de volumen. Y el peso, ustedes saben que es igual a masa por gravedad, que es una unidad de fuerza que está en Newton, ¿no? Entonces, el peso específico viene en Newton sobre metro cúbico, y la parte de lo que es la densidad es en kilogramos sobre metro cúbico, hablando de lo que es residuos sólidos, ¿no? Entonces, la densidad de los residuos urbanos es un valor muy fundamental para dimensionar los recipientes. Ya van a ver recipientes de recogida tanto en los hogares como en la vía pública. Acá en el Ecuador tenemos esa situación, ¿no? Y varios municipios ya lo han implementado, la parte de la colocación de los llamados ecotachos, ¿no? O los tachos de almacenamiento. Bueno, Ambato fue una de las primeras ciudades, ¿no? Igual de Loja. Actualmente Riobamba, Quito, todos tienen la parte de lo que son los ecotachos o los tachos metálicos para el almacenamiento o temporal, ¿no? Para que venga luego el recolector y se los lleve. Entonces, es importantísimo porque yo necesito la parte de la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos para realizar el cálculo y obtener cuál es el volumen que deben tener estos tachos, cuántos tachos debo yo adquirir y en qué parte los voy a colocar también. Muchas de las veces eso es lo que nos falta también en los municipios. En algunos municipios se ha colocado los tachos por colocar, por decir, bueno, en esta ciudadela voy a colocar 30 tachos, y resulta que en esa ciudadela no hay muchos habitantes, no hay mucha producción de residuos sólidos, y los tachos terminan siendo demasiados. Y hay en otros lugares donde que solo colocan un tacho o dos tachos en una población grande, y esos tachos están rebosando. Eso se ve bastante en el sur de Quito, ¿no? A las personas que sean de allá de Quito no me dejarán mentir, que allá es común ver eso, de los tachos ya, bueno, hasta dañados, rotos, y la basura enormemente, ¿no? Eso es algo común que se ve ahí, se ve en Riobamba, se ve hasta en Loja, lo he visto yo. Bueno, a pesar de que ahora dicen que ya está mucho mejor el almacenamiento de Loja, en Cuenca también lo he visto, en varias ciudades lo he visto ese componente, Santo Domingo también. He tenido la oportunidad de visitar muchas ciudades, ¿no? Guayaquil, de igual forma. Muchas de las veces pasa eso, y es por ciertos errores que hay en esta parte de lo que es el cálculo, ¿no? De igual forma, es un factor básico para marcar el volumen de los equipos de recogida y transporte, ¿no? Es necesario, ¿no? Porque nosotros sabemos que el carro recolector tiene un sistema de compactación. Entonces,
tiene un volumen fijo, un volumen final, entonces necesitamos saber cuál será la parte de lo que es los residuos compactados, ¿no? Y hay unos parámetros estandarizados que ya los veremos, como digo, en días posteriores cuando tengamos que hacer los cálculos de la contenerización y esas situaciones. En cuanto al peso específico que yo le estaba hablando de cada producto, ¿qué es lo que va a suceder? El peso específico unitario no es el mismo peso específico, no es como la densidad. La densidad, sí puedo yo unificar una densidad, pero el peso específico es diferente. ¿Por qué? Porque normalmente a mí me queda dentro de mi tacho, quedan espacios debido al tipo de material, porque no todo el material se puede compactar o no todo el material se coloca junto, sino que hay material que contiene porosidades y esa situación. Entonces, no siempre el peso específico de cada material o de cada componente es lo mismo que todo el volumen que tiene en este caso el contenedor, ¿no? Siempre tiende a cambiar por esa situación de que, como les digo, el peso específico para los componentes individuales es distinto por estos espacios que queda dentro de lo que es el volumen total del almacenamiento temporal. Tenemos también la parte de granulometría, ¿no? Nosotros dentro del relleno sanitario vamos a tener una parte que es muy fundamental. Hablamos de la parte de lo que es la planta de reciclaje o la planta de separación o recuperación de materiales. Muchas de las veces se ha dicho que este componente no es importante, pero aquí están muy errados, ¿no? Porque acá en Ecuador será importante y debe ser importante, y ustedes también tienen que llevarse esa parte de la importancia, que es probable que los tres componentes, ¿no? Hablamos de tres componentes, dentro de estos tres componentes tenemos reciclable, tenemos orgánico y tenemos el común, ¿no? Normalmente eso es lo que nos dice la norma técnica INE en 2841, es lo que nos dicen varios manuales, pero ¿qué es lo que sucede? Muchas de las veces la parte de reciclable tiene varios componentes, ¿no? Cada componente tiene diverso tamaño, ¿no? Entonces, para ello es necesario colocar una planta de recuperación de materiales y esa planta tiene que contener necesariamente una criba, un tromel, en donde que se realice una preclasificación y los materiales que pasen a la banda, pues en la banda ahí estarán las personas que trabajen en la banda, porque también una planta de reciclaje totalmente automatizada es irrisorio, ¿no? Es algo que no se puede pensar. Siempre la planta de reciclaje necesita de un apoyo manual, un apoyo humano, sobre todo en la parte de la banda, en donde que se están clasificando los distintos componentes, ¿no? En un tacho se coloca el vidrio, en otro el papel, el plástico, etcétera, ¿no? Entonces, para ellos es importantísimo esta parte de la granulometría, ¿no? Entonces, el grado de segregación de los materiales y el tamaño físico de los componentes elementales constituyen un valor imprescindible, como yo les dije, ¿no? Del dimensionado de los procesos mecánicos de separación. Entonces ahí yo voy a saber exactamente qué tipo de tromel o qué tipo de criba voy a poder colocar. Si es que yo coloco una criba demasiado, que tenga las dimensiones de los orificios de la parte de la criba, sean muy anchos, pues no me va a servir para nada para realizar esta clasificación. Entonces es probable o es necesario pues saber específicamente cuál es la granulometría de cada uno de los componentes, ¿no? Para estos procedimientos. En cuanto, ya vimos la parte de los parámetros físicos, ahora pasamos a los parámetros químicos, ¿no? Dentro de los parámetros químicos, la materia o los residuos sólidos van a tener una composición química muy, muy, muy variable. Los residuos sólidos que saca de un cantón no pueden ser los mismos de otro, ni siquiera los que saca de una vivienda con la otra vivienda, muchas de las veces son similares, ¿no? Entonces son distintos, ¿por qué? Porque por la variedad de componentes, ¿no? No todos, por ejemplo, lo de un domicilio no se puede comparar con lo de un hospital, no se puede comparar con lo de un mercado, no se puede comparar con lo de una industria, cualquiera que esta fuere. Entonces, siempre la composición química que contenga va a ser distinta. Es necesario conocer la composición química de un residuo para determinar sus características de recuperación energética, ¿no?
Y también la potenciabilidad de producir fertilizantes. Esto hablando de la parte orgánica, básicamente, ¿no? O la parte que se pueda degradar, ¿no? Y poder nosotros generar fertilizantes para poder producir, ¿no? Una especie de bien a partir de un residuo. También va a ser necesario conocer, pues obviamente, esta composición química. Ahora, ¿cómo hago yo todo esto de conocer la composición química? Obviamente tengo que realizar muestreos de la parte de lo que es los residuos y enviar a un laboratorio acreditado para que realice esos estudios, ¿no? No van a tener que hacer esto ustedes, sino obviamente tiene que ser un ente acreditado por el SAE, por el Sistema de Acreditación Ecuatoriano, para realizar este tipo de análisis. De igual forma va a ser importante, ¿por qué? Porque cierta basura o ciertos residuos, como por ejemplo los que se generan en establecimientos de salud, y puede ser también de industrias químicas, etcétera, que también contengan ciertos residuos tóxicos y peligrosos. Entonces, si es que yo realizo un tratamiento como por ejemplo la incineración a un tipo de estos residuos sin haber hecho un análisis químico previamente, probablemente yo genere compuestos que van a contaminar e inclusive compuestos que van a causar pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, por eso siempre será necesario realizar previamente un análisis de lo que es la composición química de mis residuos. Poder energético. El poder energético también es importante para esta parte de lo que yo les hablaba, ¿no? De la revalorización, de también muchas de las veces se está hablando, ¿no? O se sabe que ciertos residuos puedo yo utilizarlos para generar energía eléctrica u otro tipo de energías, ¿no? Entonces, mediante esta parte de lo que es conocer el poder energético, voy a realizar o voy a poder realizar este tipo de tratamientos o este tipo de revalorizaciones. Las instalaciones de incineración y recuperación energética en términos generales, pues puede indicarse que el poder calorífico de la totalidad de los residuos sólidos está entre 1500 a 2200, ¿no? Para el análisis en laboratorio, ¿qué tipo de muestras y cuál es el criterio para establecer el número de muestras? Eso tiene que consultarlo primero, obviamente, directamente con el laboratorio. Usted, ¿en dónde pues se va a basar para la parte de lo que es la toma de muestras? Yo les estoy hablando pues del libro 6, anexo 6, ¿no? Ahí pueden tomar una metodología. Si es que no hubiera ahí, tenemos que irnos a metodologías internacionales, como las normas mexicanas. Los mexicanos, ellos sí tienen una norma estandarizada de la semanal, entonces ellos tienen, por ejemplo, parámetros para los muestreos, y de igual forma nosotros para cuando hacemos los muestreos acá en el Ecuador de residuos sólidos utilizamos estas normas mexicanas. Entonces hay que ir a las normas mexicanas, revisar la norma mexicana exacta para esta parte de lo que es el análisis químico de los residuos, en este caso sólidos, y mediante esa técnica realizar. Ahora, esta parte de del análisis químico, por lo general esto no va incluido dentro de lo que es lo que yo les estoy hablando, del documento en el que nos estamos basando, que es el estudio para los diseños definitivos y gestión integral y diseños definitivos de la gestión integral de residuos sólidos. Entonces ahí no es necesario este componente todavía. Pero, como les digo, si es que a posterior, luego de que ya esté instalado el relleno sanitario, necesitan realizar este tipo de tratamientos, como la incineración, como la pirólisis, entonces ahí sí va a ser necesario basarse en, como digo, estas normas mexicanas para realizar el muestreo y efectivamente realizar la parte. Entonces, de igual forma de las normas mexicanas, para lo que es toma de muestras, ya se lo verá más adelante. Entonces, esa toma de muestras, en eso hay que basarse, ¿no? En esa norma mexicana, que como les digo, lo veremos en la parte de lo que es el cálculo del volumen, la separación de los componentes y toda esa situación más adelante, ¿no? Otro valor que también es necesario, pues, es la temperatura a la que se funden y solidifican las cenizas. Hablando de las cenizas, ¿de qué cenizas hablo? Hablo de las cenizas que quedan luego de que se somete a procesos de incineración, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto de fusión normalmente, bueno, esta es consultado de parte de
de la metodología o la guía de Eva Robben, que es un documento que fue desarrollado para el Cantón Loja o la ciudad de Loja. Entonces ahí ustedes van a encontrar estos datos. El punto de fusión de las cenizas es de 1200 grados centígrados y las escorias, o sea, lo que queda luego de eso, son utilizadas por algún proceso de tratamiento para reducir emisiones y para manejar de modo más controlado los restos últimos de la incineración. Entonces, por eso es importante también saber a qué punto se logra la fusión de las cenizas para que este punto de fusión se alcance y efectivamente yo pueda producir, en este caso, las escorias que no me vayan a generar contaminantes. ¿Tienen preguntas, por favor? No veo nada. Por favor, mucho cuidado con los micrófonos. Si no van a hacer preguntas, traten de tenerlos apagados, porque si no nos interrumpen a nosotros y también interrumpen a los otros participantes. Si van a preguntar, ahí sí, activen nomás el micrófono y acá platicamos nomás, no hay problema. Estos, como digo, son conceptos básicos nomás, no soy un especialista tampoco en esta temática, por si acaso. No es mi especialidad todo esto de investigaciones de revalorizaciones energéticas. Alex me parece que sí tiene un poco más de experiencia en cuanto a esto. Tal vez él les pueda comunicar más sobre estos procedimientos de lo que es revalorizaciones y obtención o este tipo de procesos, ¿no? Ahora, ya hablando con la parte de gestión integral, ¿no? Que es a lo que venimos, por así decirlo, ¿no? Entonces, la gestión integral, ¿qué es la gestión integral? ¿No? Concepto que está dentro del Acuerdo 061, dentro de MICOA, dentro del reglamento ALCOA, también cualquiera de ellos ustedes, ahí van a encontrar el concepto de gestión integral. Conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos, obviamente producidos por todas las actividades, ya sean comerciales, industriales, domésticas, etcétera, el destino más adecuado. ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista ambiental, ¿no? De acuerdo a sus características de volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento y comercialización. Entonces nosotros, para realizar esta gestión integral, necesitamos conocer todas esas características, ¿no? De dónde procede, qué volumen tiene, cuáles serían los costos de realizar el tratamiento, cómo podríamos realizar la recuperación, si es que se le puede dar un aprovechamiento, si es que puedo reutilizarlo y efectivamente si es que puedo también comercializarlo, ¿no? Todo eso tiene que ver con la gestión integral. Ahora, la gestión integral tiene que ver o integra todos los componentes, ¿no? Hablamos desde la parte de la separación en la fuente, generación, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Tiene que ver todos esos componentes y en cada uno de esos componentes es donde nosotros vamos a actuar. ¿Con qué? Con los planes, de algo de que me estaba hablando en la parte de arriba en una pregunta que me hacían. Entonces nosotros necesitamos planes para todos esta situación, ¿no? Tanto para la separación en la fuente, como la parte de lo que es el almacenamiento, la recolección, transporte, destino final, o sea, la parte de lo que es la disposición final. Para todo esto voy a necesitar yo planes, ¿no? Y mediante esos planes voy a realizar esta gestión integral, o voy a hacer que esta gestión integral sea efectiva, ¿no? El artículo 586 del reglamento ALCOA me da las fases de la gestión integral, ¿no? Entonces tenemos, como les mencionaba, ¿no? La fase de la separación en la fuente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ya no se coloca acá la parte de generación? ¿Por qué? Porque el concepto de generación es un concepto un poco obsoleto. Al hablar de generación estoy diciendo que yo, por ejemplo, ahorita voy a lanzar mi basura en un solo lugar y listo, ¿no? Esa es la generación. ¿Por qué se utiliza ahora la separación en la fuente? Porque ese es el concepto que me dice que yo efectivamente voy a revisar si el residuo que yo estoy generando es de plástico, es de papel o puede realizarse la recuperación. Entonces yo coloco
en un tacho. Si es que yo veo que tiene composición orgánica, lo coloco en el otro, y si veo que efectivamente no está en el listado de recuperables o reciclables, lo coloco finalmente en los desechos comunes. Ahora va a haber en otros lugares donde que van a tener un cuarto componente, que es la parte de los residuos peligrosos, pero eso solamente en ciertos sitios donde que se genere. Por ejemplo, en los domicilios, muy poco probable que nosotros vayamos a tener residuos peligrosos, exceptuando en esta época, ¿no? Que en la cual sí hemos tenido efectivamente la generación de residuos con características de peligrosidad, hablando de lo que es los residuos que están contaminados con el COVID, ¿no? Hablando, ¿no? Tenemos también almacenamiento temporal, ¿no? El sitio donde que yo voy a colocar antes de realizar, antes de que venga mi recolector o el recolector de basura a llevarse, ¿no? Obviamente acá el almacenamiento temporal también tiene que tener, porque esa es una de las fallas comunes que cometen los municipios y muchas empresas al realizar la gestión integral. Hacen la separación dentro de la fuente, pero afuera, ¿qué es lo que se topa? Con un solo tacho. Entonces, cuando tengo yo solo un solo tacho, obviamente, ¿qué es lo que hago? Agarro toda la basura que tenga y lo coloco dentro del tacho, lo cual es algo tonto, ¿no? Se supone que debe haber afuera también. Y eso es la situación que, por ejemplo, municipios como Loja le implementaron, al menos del colocar 2 componentes, ¿no? Actualmente me parece que ya están avanzando hacia los 3 componentes, lo cual es muy, muy bueno, ¿no? Tenemos el barrido y limpieza, obviamente habrán lugares que no les corresponde, pues obviamente una persona que vive dentro de la parte urbana sí le corresponde hasta la parte de su vereda, pero las calles, los parques, etcétera, ya le corresponde a lo que es el GAT municipal, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que realizar esta parte. La recolección, la parte del transporte también van a estar encargados directamente de lo que es el GAT municipal. Tenemos también el acopio o transferencia. Muchas de las veces existen lugares, hablando de la transferencia, porque acopio se entiende claramente que es el lugar cuando yo llego al relleno sanitario, ahí hacen el acopio y luego posteriormente el tratamiento o aprovechamiento y la disposición final. Pero en la transferencia existen ciertos municipios que, digamos, generan poca cantidad de residuos sólidos, entonces ellos, digamos, forman una mancomunidad y realizan una parte de lo que es la transferencia. O puede ser también que, digamos, se genera, la distancia en la que se encuentra el otro relleno sanitario, o el relleno sanitario es muy, muy larga, lo cual no es lo ideal. Sin embargo, puede darse la ocasión o puede darse la situación de que el relleno está muy lejos, entonces ahí necesitan una estación de transferencia en donde que retienen por un momento, digamos, los residuos sólidos y se pasan a otro vehículo y ese vehículo sí va a la parte de lo que es. Entonces luego tenemos el aprovechamiento, pues donde que podemos hacer la clasificación de materiales, podemos hacer el tratamiento de residuos orgánicos. Tenemos finalmente la parte de tratamiento, incineración, pirólisis, cualquiera de esos componentes, y la disposición final. Ya cuando pasaron todas estas etapas, sí, ahí sí viene la disposición final, que generalmente se lo hace en un relleno sanitario, ¿no? Artículo 586 del reglamento Alcoa. Tenemos el 225 Alcoa, donde que yo voy a encontrar todos los lineamientos o las políticas de lo que es la gestión integral. El manejo integral de residuos sólidos y desechos, considerando prioritariamente la eliminación o disposición final más próxima a la fuente. Aquí hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar porque pareciera, ¿no?, que acá están errados, porque si nosotros vamos a ver luego las priorizaciones, vamos a encontrar que la parte de lo que es el reciclaje o la reutilización es la prioridad. Sin embargo, al hablar de reciclaje o reutilización, estamos tratando de encaminarnos en este concepto, ¿no? No es en el concepto directo de eliminar o disponer en su casa, por ejemplo. Sí es aplicable para ciertos, digamos, a ciertas industrias, ¿no?, que pueden tener su propio tratamiento, sobre todo de ciertos residuos que se puedan tratar dentro de una industria misma. Tenemos también la responsabilidad extendida del productor y el importador. Siempre, por eso existe la parte de lo que son impuestos, diferentes impuestos que existen, ¿no?
tienen que ver con la parte de la responsabilidad extendida, porque tanto el que produce el residuo como el importador y el consumidor, todos tienen la responsabilidad. La minimización de riesgos sanitarios y ambientales, así como los fitosanitarios y zoosanitarios. Otro aspecto, otra política que es importante es esto, ¿no? Siempre va a ser importante que tanto el ambiente como las personas, los animales, las plantas, vegetales, o no presenten o los riesgos a estos componentes sean mínimos, ¿no? Ese es el objetivo de realizar esta gestión integral. Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación al manejo de residuos y desechos. Dentro de lo que son los planes que nosotros debemos desarrollar para la gestión integral, es necesario fortalecer la educación y la cultura ambiental. Si es que una persona, nosotros, no le explicamos, bueno, poniéndonos en el caso de que seamos entes que tenemos esta atribución, como pueden ser los GAT municipales, entonces en ese caso es necesario, ¿no? Si es que a una persona no le explican cómo realizar la clasificación, por qué debe hacer la clasificación, entonces si es que eso no se fomenta la cultura y la educación ambiental, entonces no se puede definitivamente realizar una gestión integral. Sin educación no puede haber este componente, ¿no? El fomento al desarrollo y aprovechamiento y valorización de los residuos y desechos, considerándoles un bien económico con finalidad social mediante el establecimiento de herramientas y mecanismos de aplicación. Siempre será importante ver a los residuos no como algo que voy directamente a colocar ya en el relleno sanitario, no me sirve para nada, sino que tengo que verlo como algo en lo cual puedo yo invirtiendo poco, ganar mucho. No solo para las arcas del municipio en sí, sino también para personas que a las que podemos apoyar, personas a las que podemos incluir socialmente, como la parte de los minadores, ¿no? Que pueden trabajar tranquilamente dentro de lo que es el proyecto de un relleno sanitario. Luego tenemos el fomento, investigación, desarrollo y uso de tecnologías, de las mejores tecnologías disponibles que minimicen los impactos del ambiente y la salud humana. Muchas de las veces acá en Ecuador se prima el aspecto económico antes que el aspecto tecnológico y el aspecto que sea mejor para el ambiente. Por ejemplo, ¿no? Acá en Riobamba, personalmente he observado que varios, no solamente de la Universidad ESPO, sino también de la UNAS y de universidades de Quito, han realizado diferentes proyectos acerca de lo que se puede hacer con los residuos orgánicos generados ahí, también con los residuos peligrosos. Sin embargo, no ha habido el seguimiento y el apoyo para poder aplicar estas técnicas y poder fomentar esta investigación, desarrollo y uso de mejores tecnologías, ¿no? En Ecuador todavía estamos en pañales en ese asunto y siempre primamos lo que sea más fácil, lo que sea más económico, antes que realizar esta parte de lo que es la correspondencia, ¿no? De utilizar la mejor tecnología y apoyar la investigación. Muchas de las veces también ocurre porque no se destina el suficiente dinero a este aspecto de la gestión de residuos sólidos, ¿no? Estímulo a la aplicación de buenas prácticas ambientales, ¿no? De acuerdo con los avances de la ciencia y tecnología en todas las fases de gestión integral de residuos o desechos, ¿no? Las buenas prácticas ambientales siempre van a ser importantes, ¿no? Todo lo que tenga que ver en buenas prácticas ambientales, sobre todo en la aplicación de estas buenas prácticas dentro de lo que es el relleno sanitario, ¿no? Ahorro de agua, ahorro de electricidad, etcétera, reutilización de materiales, todo lo que ustedes se puedan imaginar, será siempre importante para que en este sentido la gestión integral sea más efectiva, ¿no? Aplicación del principio de responsabilidad compartida, ¿no? Que incluye la internalización de costos de derecho a información, inclusión social y económica, con reconocimientos a través de incentivos en los casos que aplique. Entonces, habrá habrá que siempre mirarlo como que se puede incentivar. Por ejemplo, he visto que en distintos municipios realizan incentivos o realizan programas para instituciones educativas que realicen reciclaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque así ven la corresponsabilidad que tiene el municipio, que es uno de los entes involucrados, que vamos a ir más adelante cuáles son los entes involucrados dentro de lo que es esta gestión integral.
El fomento del establecimiento de estándares para el manejo de residuos y desechos en la generación. En el almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Se supone que todos estos estándares se debían establecer a través de normativas, a través de lo que es la generación de un solo TDR, porque actualmente existe un solo TDR para lo que es gestión integral, buena parte del cierre técnico de botaderos, que es otro, pero para la gestión integral existe un solo TDR. Pero ¿qué es lo que resulta? No todos los municipios lo manejan así, lamentablemente. Pero se supone que debería ser un solo estándar, ¿no? Que prácticamente todos los municipios podamos o puedan manejar los mismos estándares sobre todo en lo que es la parte de rutas de recolección, almacenamiento, etcétera, ¿no? Tenemos como 10 la sistematización y difusión, del conocimiento e información, ¿no? Siempre será importante, ¿no? Que todos los actores, todos los sectores sepan acerca de la gestión integral. Usted no puede excluir a las personas que trabajan en el botadero, ni a las personas que trabajan dentro de lo que es el barrido y recolección, ni a las personas que trabajan en una planta de agua potable, en una planta de tratamiento, en el camal, en los hospitales. A nadie pueden excluirlos. Todos deben estar incluidos dentro de lo que es esto. Por eso hay que difundir adecuadamente a través de medios escritos, a través de radio, de televisión, ¿no? Cualquiera de esos componentes se puede utilizar. Jerarquización en la gestión de residuos y desechos, que ya lo vamos a ver más adelante cómo está la jerarquización, y otras que determine la autoridad ambiental. A estos se adicionan 3 más que están aclarados dentro de lo que es el reglamento Alcoa, que ustedes saben es un instrumento para poder realizar o poder llevar a cabo o poder efectuarse la parte de lo que es el COA, ¿no? Por eso apareció el reglamento Alcoa. Entonces, fomento de desarrollo de iniciativas nacionales, regionales, locales, públicas, privadas, para la gestión de residuos y desechos, ¿no? Uno de los organismos internacionales que más colabora con esto de lo que es incentivos es el Programa de las Naciones Unidas, ¿no? Es uno de los que más nos colabora con eso. Tenemos también fortalecimiento y fomento a la asociatividad. No, aquí siempre vamos a estar promoviendo que se asocien grupos para el reciclaje, grupos para la parte de lo que es realizar concientizaciones, también en la agrupación muchas de las veces de varios municipios para que realicen una mancomunidad, también es importante. Y promoción de la incorporación transversal del reciclaje inclusivo, ¿no? Esto del reciclaje inclusivo es algo muy importante, sobre todo para las personas que se dedican a esta situación, ¿no? del reciclaje, ¿no? ¿Por qué es importante manejar adecuadamente los residuos? ¿No? Ahí tenemos imágenes, porque los residuos van a generar impactos sobre el suelo, agua, la salud humana y el paisaje sobre todo, ¿no? Esos son los componentes que más afectados se van a ver dentro de lo que es la generación de residuos y la disposición inadecuada de los mismos. La jerarquización que les estaba diciendo, ¿no? Lo más importante viene arriba, lo primero, que va a ser la prevención, ¿no? Siempre habrá que preguntarse si es que efectivamente necesito utilizar ese producto, es necesario utilizar ese producto o puedo prevenir la utilización de ese producto y la generación de un residuo. Luego de esto, si es que efectivamente yo tengo que utilizar ese producto, habrá que minimizar lo que más pueda la utilización de ese producto y la generación de este residuo. Si es que después de eso no pude minimizar, o bueno, si efectivamente lo minimicé y aún así yo tengo residuos, paso al aprovechamiento o valorización. Es decir, yo puedo darle algún tipo de valorización energética, puedo aprovechar de alguna forma este residuo que se generó. Si es que no puedo hacer ninguno de esos, si es que efectivamente lo realicé y aún así me quedó un subproducto, pasa a ser la parte de eliminación o disposición final. Entonces ahí sí, realizamos la puesta tecnológica, ya sea mediante rellenos sanitarios o otro tipo de situaciones que tengan que ver con tratamientos finales, ¿no? Esto está en el artículo 226 del COA. Reglamento al COA, el anterior, y ahorita es COA, ¿no? Una gráfica para entender más o menos
por lo general todo producto va a empezar generándose acá en la industria, pero no va a empezar acá el ciclo, ¿no? El ciclo empieza aquí, o el plan o el sistema de gestión integral de residuos sólidos empieza aquí, en los hogares. Entonces yo acá voy a hacer una separación en el origen, ¿no? Luego de que ya realicé mi actividad, ¿no? En este caso en la casa, preparé mi desayuno, preparé mi almuerzo, mi merienda, ya viene la parte de lo que es la separación. Separo, tengo yo en el almacenamiento temporal, que es acá, pasa la recolección, pero la recolección, ojo, tiene que ser diferenciada, ¿no? Y luego de esto, pues vendrá a la planta, en este caso planta de tratamiento o planta de reciclaje. Entonces ahí se deposita, se realiza la separación de los componentes que yo sí puedo reciclar. Ahora, acá mucho ojo, ¿no? No es que acá voy a colocar los mismos residuos, ¿no? Sino que normalmente lo que se maneja es que un día se recoja los reciclables, entonces los reciclables van directamente acá, se realiza la separación, el reciclado, y esto regresa a la industria donde que se provino todo, ¿no? Y así comienza nuevamente el ciclo. Al otro día, pues yo recojo los que están como comunes. Los comunes también hay que hacerlos pasar por la planta de tratamiento, porque por A o B circunstancia puede ser que las personas mezclen en los comunes otro tipo de residuos. Entonces, obligatoriamente tiene que pasar por la planta de tratamiento, ¿no? Excepto de que ya la concientización de las personas sea alta, pero acá en Ecuador va a ser complicado eso, ¿no? Entonces ahí sí realizo la disposición final y si es que ha habido reciclables, se incorporan acá esta cadena de reciclado y realizamos acá. Acá de igual forma los orgánicos van a parar obviamente en la parte del aprovechamiento. Entonces así básicamente es observar a breves rasgos cómo se realiza la parte de la gestión integral, ¿no? Eso en cuanto a conceptos previos, ¿no? Que tenemos que darles. Y pues de inmediato pasamos al segundo módulo. Como digo, es bastante teórico esta parte, ¿no? Sin embargo, pues tratamos de comunicar esta teoría de la forma más amena posible, por así decirlo, para que no tengan dificultades. Ahora viene una parte que es muy, muy importante y es la normativa legal. Bien, normativa legal en el Ecuador tenemos para diferentes actividades, tenemos normativa nacional, transversal, sectorial, y entonces digamos que acá sí se aplica una normativa sectorial, que viene a ser la normativa aplicada a esto de lo que es la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, ¿qué normativa nomás acá vamos a encontrar? Bueno, primero que nada, hay que recalcar, ¿no? O hay que aclarar que la normativa ecuatoriana se maneja mediante la pirámide de Kelsen, ¿no? En el cual tenemos en la parte más superior la Constitución de la República del Ecuador. Segundo, tenemos los tratados y convenios internacionales a los cuales está suscrito el Ecuador. Tenemos las leyes orgánicas. Leyes orgánicas, por ejemplo, hablando de ambiente, la ley orgánica suprema de acá es el Código Orgánico del Ambiente, ¿no? Tenemos también el Código Orgánico de Organización Territorial, que es la parte de lo que es el COTAD. Tenemos también la Ley Orgánica de Salud. Todavía tenemos la Ley Orgánica de Salud. Ustedes se habrán enterado que se rechazó la parte de lo que es el Código Orgánico de la Salud, así que todavía sigue vigente la Ley Orgánica de la Salud y tenemos otro tipo de códigos. Tenemos el Código Orgánico Administrativo también. Tenemos el código, tenemos, bueno, otros códigos que se me van ahorita de la mente. Tenemos luego las leyes ordinarias. Acá dentro de leyes ordinarias vamos a incluir todos los acuerdos ministeriales, ¿no? Tengan mucho en cuenta, porque acá normalmente existe una confusión, ¿no? Porque acá dice acá abajo acuerdos y resoluciones, pero no. Los acuerdos ministeriales, en este caso acá en el Ecuador, pasan o están encaminados dentro de la parte de lo que dice leyes ordinarias. Tenemos luego normas regionales y ordenanzas distritales. Algún rato se quiso hacer la distribución por distritos acá en el Ecuador, pero
no se llegó a concretar eso, así que normalmente no tenemos normas regionales y distritales acá. Tenemos decretos y reglamentos, ¿no? Como el decreto ejecutivo 2393 de la seguridad y salud ocupacional. Tenemos también el reglamento para las operaciones hidrocarburíferas, el nuevo RAOH que se emitió en abril, ¿no? No es el anterior que quedó derogado por la parte de lo que es el COA. Tenemos acá abajo las ordenanzas provinciales, ordenanzas municipales, acuerdos y resoluciones. Estos acuerdos son muchas de las veces, no supongamos que se acordó la comunidad jurídica tal, acordó o hizo un acuerdo con otra comunidad jurídica o con una organización. Entonces, esos acuerdos menores están hablando, no de los acuerdos ministeriales, ¿no? Cuidado, se vayan a confundir. Y pues por último, demás actos y decisiones de poderes públicos, ¿no? Entonces, siempre empezando, nosotros vamos a empezar por la Constitución de la República de Ecuador, artículo 66, numeral 27, donde que va a reconocer y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y armonía con la naturaleza. Entonces, esa vendría a ser la normativa o la norma que se aplica. También, si estamos hablando del tema de atribuciones, tenemos que hablar que algunos artículos que se aplican también, viene a ser el artículo 264, donde que me dice que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin prejuicio o perjuicio, perdón, de otras que determine la ley. Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos. Lo que nos interesa a nosotros, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. Entonces, esos son los artículos que vendrían relacionados con mi normativa, ¿no? En cuanto a residuos sólidos. Tratados internacionales, por ejemplo, a los cuales está ligado el Ecuador, por así decirlo, por ahí más relacionado con el tema que estamos actualmente manejando, es el Convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, ¿no? Esa es una de las temáticas, por así decirlo, más importantes, ¿no? De ahí tenemos Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, Convenio de Rotterdam acerca de lo que es manejo de sustancias químicas, entre otras situaciones. También por ahí está el Convenio de Minamata sobre el manejo del mercurio, entre otras situaciones, ¿no? Estos tratados internacionales tienen menos jerarquía de la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución es lo máximo que puede haber acá en el Ecuador, ¿no? A continuación viene la parte de lo que es el COTAD, Código de Organización y Ordenamiento Territorial. Me parece que es autónomo, descentralizado, algo así es, ¿no? No me sé el nombre exacto del nombre de la abreviatura COTAD, pero es un código que nos sirve mucho y sobre todo es muy utilizado en la parte de lo que son los municipios para saber las distribuciones o las atribuciones que tiene cada municipio, ¿no? Acá de igual forma me recalca, ¿no?, lo que está en la Constitución de la República del Ecuador, que los GAT municipales van a tener las atribuciones, entre ellas el agua potable, el alcantarillado, aguas residuales y también el manejo de los desechos sólidos, ¿no? Entonces, eso es lo importante de esta parte de lo que es el COTAD, ¿no? Tenemos a continuación la Ley Orgánica de la Salud, ya que el Código Orgánico de la Salud fue vetado, supuestamente. Bueno, hay que ver qué es lo que sucede, pero mientras tanto nosotros tenemos que ligarnos a lo que dice la Ley Orgánica de la Salud. Entonces acá en el capítulo 2 nos habla de los desechos comunes, ¿no?, que es lo que básicamente yo necesito. Y acá ¿qué es lo que me dice el artículo 97? Que la Autoridad Sanitaria Nacional va a dictar las normas para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten a la salud humana. ¿Cuáles son estas normas, ¿no? En el Ecuador tenemos varias normas, pues, hablando de desechos, tenemos dos, dentro de lo que es la Autoridad Sanitaria Nacional. El Acuerdo Interministerial 0323 de febrero del año 2019, que me habla
acerca de lo que es la gestión integral, tanto interna como externa, de los desechos generados en establecimientos de salud. Y el otro que es el acuerdo ministerial 036 o 0036, que me dice acerca de lo que es la gestión interna que se le puede dar a los desechos generados en establecimientos de salud. Esas son las dos normativas en las cuales yo debo realizarle. Por ejemplo, si usted le vienen y le dicen, ¿sabe qué, estimado o estimada? Necesito realizar un plan de gestión de los desechos generados en mi hospital. Se van al 036. Dentro del 036, ustedes en los anexos van a encontrar el plan de gestión integral. Ahora, el plan es solamente es únicamente ya una tabla de Excel, ¿no? Dentro de esa tabla de Excel ustedes van viendo qué componentes hay que determinar, qué componentes debo ingresar, levanto la información y realizo este plan de gestión integral. No es tan fácil como lo menciono, no es una tabla de Excel nada más, sino que es un poco más avanzado. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los casos que a ustedes le puede venir. De igual forma, si le hablan directamente de un establecimiento de salud que quiere sacar un registro generador, que quiere sacar un certificado, una licencia, un registro ambiental, ¿no? Y ya, pues, posteriormente, como digo, quiere sacar el registro generador, entonces ahí sí voy al 0323. Veo si en el 0323 le corresponde, porque ya vamos a ver qué es lo que me dice el 0323 más adelante. Entonces, ahí ustedes podrían analizar todos esos componentes. Acá, otro de las cosas que me habla, que en coordinación con municipios del país va a emitir reglamentos, normas y procedimientos técnicos, ¿no? Entonces, el 0323 generó un desfase con los municipios que ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Para realizar planes de gestión integral. ¿Dónde puedo tener como guía? Ya les voy a decir eso, pero en donde que ustedes se podrían basar es un documento que ustedes tienen dentro de lo que es la parte del documento. Está como Loja, me parece. Está colocado como Loja dentro de lo que es la parte de diagnóstico, o es en diseños definitivos. Bueno, ya les señalo, pero es un documento que fue desarrollado para el municipio de Loja. De ahí, un lugar donde quería exactamente dónde yo me debo basar para hacer un plan de gestión. Es que lo que pasa es que el plan de gestión o la gestión integral habla de muchos más componentes. Hay una parte dentro de la gestión integral que se llama planes de manejo ambiental. Entonces ahí esos planes ustedes tienen que desarrollarlos, pero en sí hay que sacarse ese concepto, porque yo he visto varias tesis, inclusive cuando yo realicé mi tesis también hice esta parte de los planes. Este no es un componente necesario para la aprobación de los estudios de gestión, ni existe un lugar de donde que usted se pueda basar, ni una normativa donde que me diga esto hay que hacer, esto hay que hacer. Sí, yo lo que me puedo basar para el manejo es en el libro 6, anexo 6. Puedo basarme también en lo que es por ejemplo, para desarrollar planes de almacenamiento, planes de manejo y todas las situaciones, me basaría yo en la normativa, pero no existe un documento que yo le diga, de ahí usted va a sacar los planes, ¿no? Eso no existe, no existe un documento exacto. Como digo, puede basarse en la normativa que usted, o en los libros que yo les adjunté, y ya les voy a indicar qué libros son. Hay libros en donde que ustedes tienen guías para poder aplicar esta gestión integral. Sí, yo sé que les piden las autoridades, pero eso es trabajo, esa parte de ustedes es parte de su trabajo, ¿no? Del desarrollar esta parte de los planes. Es parte de su trabajo. Y para ello usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es que usted, hay que entender siempre esto. Y ese es el problema de que muchas de las veces nosotros, y lo que les pasa a los nuevos profesionales. No estoy diciendo con eso que usted sea nuevo profesional, porque usted tiene más años incluso que yo, pero, o sea, de experiencia que yo, ¿no? Sino que yo hablo, por ejemplo, siempre a mí,
me llegan consultas, ¿no? De personas que recién se gradúan, me dicen, ¿en dónde encuentro un formato para esto? Hay que acostumbrarse a una cosa en la consultoría ambiental, no siempre hay formato para todo. Hay que saber de dónde basarse. Entonces, por eso yo le digo, para elaborar, por ejemplo, los planes que usted me menciona de gestión integral, hay que basarse primero en la normativa. Entonces, ¿dónde tengo yo la normativa? Tengo dentro del Acuerdo Ministerial 061. Ahí tengo desde el artículo 44 al 77. Tengo descrito qué nomás debo hacer en el almacenamiento, qué es lo que debo hacer en el transporte, qué es lo que debo hacer en la recolección. Entonces, si es que ahí me dice qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi trabajo, determinar qué componente está faltando en estos planes. ¿Cómo es la metodología para desarrollar un plan? Usted un plan primero hay que saber qué tipo de aspecto e impacto hay. Y mediante ese aspecto e impacto, usted genera una medida. Entonces, el formato para hacer un plan de gestión es el mismo que usted tiene para un plan de manejo ambiental. Es el mismo, pero como digo, usted tiene que partir de la normativa que tiene. Entonces, si es que usted quiere hacer un plan, como le digo, de gestión integral, hay que basarse en la normativa que tiene. Acuerdo 061, tenemos en el reglamento Alcoa también, tenemos un capítulo entero sobre gestión integral. Entonces ahí yo veo qué componente está faltando. Por ejemplo, en mi municipio, cómo se está manejando la recolección, el transporte. Hay que hacer un levantamiento, un diagnóstico, ¿no? Y eso es lo que todavía no hemos empezado para nada, ¿no? A hablar. Hay que hacer un diagnóstico. Y dentro del diagnóstico yo determino cuál es la realidad de mi municipio, qué es lo que le está faltando, qué es lo que hace falta en cada hogar. Tengo una encuesta también de percepción mediante esto. Y entonces, mediante todo eso, ¿yo qué es lo que realizo? Yo le entiendo que sí hay que hacer, obviamente, un plan. Pero este plan es parte del sistema de gestión integral. Eso entendámoslo, ¿no? Hay un componente que dice plan de manejo ambiental. Entonces, ese es el plan para la gestión integral de residuos sólidos. Eso es lo que a nosotros, como personeros de los municipios, nos piden, por ejemplo, ¿no? Perdón, ahí me falla un poco el internet. Una pregunta más, ¿estos planes tienen que ser aprobados o no? Sí, tiene que ser aprobados. Mire, el problema es que para usted realizar todos estos procedimientos, o sea, usted, por ejemplo, me parece que trabaja en un municipio, me dijo, o me comentó. Entonces, mire, usted tiene que revisar cómo está el procedimiento de la gestión integral. Lo que pasa es que uno de los componentes que a ustedes les debieron haber dado es la viabilidad técnica, ¿no? ¿Y cómo obtengo yo la viabilidad técnica? Que ya la voy a ver más adelante, ¿no? Y si no, el día de mañana, porque me parece que tal vez no alcancemos a ver la viabilidad técnica, pero dentro de la viabilidad técnica yo tengo que presentar estos estudios para la gestión integral. Y uno de los componentes de los estudios es esto del plan de manejo ambiental. Entonces eso ya a mí me tiene que dar hecho. Y el plan de manejo, o el plan de residuos, o el manejo de residuos, es el más importante, porque ahí yo voy a aplicar todas las políticas de educación en mi población. Perdón, ahí está fallándome un poquito el internet. Entonces, eso es importante, que usted analice esa viabilidad técnica. ¿Dónde está esa viabilidad técnica? Si es que no tienen esa viabilidad técnica, obviamente están retrasados en un paso muy importante, que es el obtener esa viabilidad técnica. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me corresponde ahora? Proponer que se realice ya la consultoría para la gestión integral definitiva. Y uno de los componentes de esta gestión integral definitiva es el plan de manejo, que ya lo veremos, un artículo habla de eso claramente, de uno de los componentes. Entonces, ese es el problema. ¿De dónde saco yo esos planes? Deberían estar ya elaborados, previos, y al estar haciendo el manejo que yo estoy haciendo en mi ciudad. Entonces, por lo tanto, sí hay que aprobarlos. Es indudable que hay que aprobarlos. ¿Con quién se aprueba esto? Con el PNGITS, o sea, con el Ministerio de Ambiente, Agua del Ecuador, ¿no? Entonces, eso que quede aclarado previamente, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, de acá, pues, otro de los componentes que me habla, el artículo 100,
recolección, transporte, todo esto encaminado básicamente a toda la normativa anterior que teníamos. Entonces, más adelante vamos a seguir hablando de todo eso, ¿no? Entonces, esa pregunta va a seguirse aclarando conforme vamos desarrollando el curso, ¿no? Ahorita estamos, como digo, empezando nada más. Entonces, acá otra de las cosas, siempre hay que tener la observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas de la Autoridad Ambiental Nacional. Hay un protocolo de bioseguridad para el manejo de COVID, hay protocolo de bioseguridad para el manejo de residuos hospitalarios. Todo eso es normativa correspondiente al área de lo que es la salud. Y el Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, ¿no? Se supone, y eso es uno de los problemas de la 0323, que el Estado debería proveer a los municipios del dinero adecuado para que ellos sean ellos mismos los que realicen la disposición final de los residuos hospitalarios. Pero ¿qué es lo que sucede? Sacaron el 0323 y con eso se lavaron las manos, por así decirlo, dándole esa posibilidad a que cada municipio pueda hacer la gestión a través de terceras personas, a través de gestores autorizados, lo cual está bien también porque los gestores también necesitan trabajar y ellos saben mejor que nadie manejar esta parte de los hospitalarios, de otro tipo de residuos peligrosos, ¿no? Pero sí está un poco mal de mi parte. Siempre he pensado que hay muchos componentes que están mal dentro del 0323, que ya lo veremos más adelante o el día de mañana, esta parte. Bien, continuemos. Bien, hablando del Código Orgánico del Ambiente, ya tenemos en el libro tercero, ¿no? Siempre tengan en cuenta este libro tercero, porque en el libro tercero también tenemos la parte de regularización ambiental. Entonces acá podemos ver la parte del libro tercero, título 5, artículo 224, ¿no? Acá nos habla del objeto de lo que es la gestión integral, ¿no? Hablamos ya del concepto, entonces acá ustedes tienen básicamente a qué se refiere la gestión integral, ¿no? Tenemos también las políticas, ya les hablamos de las políticas anteriormente, ¿no? Eso lo hablamos en la anterior parte de las generalidades. Entonces aquí tienen todas las políticas en el artículo 225, que como digo ya lo vimos anteriormente. Todo esto está encaminado dentro de las políticas, ¿no? Es lo mismo que ya vimos anteriormente, por eso no ahora, el 230, infraestructura, eso es muy importante. Los GAT municipales proveerán de la infraestructura técnica de acuerdo a la implementación de modelos de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos de conformidad con los lineamientos y normas técnicas que se dicten para el efecto. Entonces nosotros tenemos que los municipios son los encargados de realizar los GAT municipales. Lo pueden hacer también a través de lo que son empresas públicas o empresas también privadas, ¿no? Están en esa potestad también, ¿no? Y muchas de las veces se maneja así, sobre todo con la parte de lo que son empresas públicas. Hay empresas públicas de aseo, como en Quito, como en Cayambe, ¿no? Entonces, se maneja, no directamente a través del GAT municipal, pero sí delegando atribuciones a esta empresa pública. Obligaciones, hablando de acá, ¿no? Ahora sí, tenemos dos tipos, ¿no?, de componentes. ¿Quiénes van a ser los encargados de esta gestión integral? La Autoridad Nacional, Ambiental Nacional. ¿Cuál es la Autoridad Ambiental Nacional? El MAE, el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, ¿no? Que es el encargado o es el ente rector, ¿no? Ellos ya dictan las políticas y lineamientos para la gestión integral que se encuentran dentro de este COA y elaboran un plan nacional. ¿Cuál es el plan nacional? El PNGIS, Plan Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos, ¿no? ¿En qué documento? Como les dije, las competencias. Ahorita hablando solo de desechos sólidos comunes, ¿no? Porque también habla de otro tipo. Pero bueno, en sí, en general, ¿qué nomás tenemos, no? Ya les mencioné, primero en la Constitución, artículo 264, ya les mencioné la COTAD también.
tenemos en el artículo 55, ahí habla de que la responsabilidad o el manejo de los desechos sólidos está a cargo de los municipios, ¿no? Y pues acá dentro del 0323, ahí es donde que se deslinda un poco la parte de los residuos hospitalarios. De igual forma, dentro del COA se deslinda también, como decir, la parte de que sea la responsabilidad directa el manejar los desechos peligrosos. Lo que sí el municipio tiene que ver con la corresponsabilidad y el control de que se traten correctamente los residuos peligrosos, más no efectivamente de ser ellos los encargados de esos residuos, sino que lo pueden gestionar a través de gestores calificados o convenios con gestores calificados. La mayoría solamente realizan convenios directamente y estos gestores acuden a hacer todo este tipo de gestión, ¿no? Entonces ahí están los artículos que estábamos hablando. También en el artículo 200, tengo otra pregunta. En el COTAD, sí, ya estaba justo lo que está diciendo. En el COTAD dice, en el COTAD habla acerca de lo que es manejo de residuos sólidos, ¿no? Los GATS, a ver, en el 231 también habla, los GATS serán responsables del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios. Pero hablando de la parte de desechos sanitarios, en el 0323 dice que sí pueden hacerlo a través de lo que es gestores o a través de convenios con otro tipo de empresas o municipios, ¿no? No es necesariamente... Esto no es una atadura, por así decirlo, necesariamente, ¿no? Un generador de desechos infecciosos puede entregar sus desechos directamente al gestor ambiental para que éste realice el tratamiento sin la intervención del GAT, o el generador debe entregarlos primero al GAT. Puede hacerlo directamente. Eso es totalmente... De hecho, es lo que la mayoría de ordenanzas acerca de lo que es desechos infecciosos o desechos sanitarios o biológicos, como ustedes prefieran llamarlos, actualmente se manejan, ¿no? Las ordenanzas municipales, por ejemplo, de acá del Cantón Baños, del Cantón Penipe, del Cantón Riobamba, habla que directamente la responsabilidad es del generador. El generador debe hacer la contratación, en este caso, si es que no debe obtener registro generador, de acuerdo al 0323, dice que los de tipología baja, centros de salud, centros de salud tipo A, centros ambulatorios, consultorios veterinarios, consultorios odontológicos, médicos, todo depende de la categorización o la tipología que le haya dado la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, de acuerdo a eso, no deben sacar registro generador, sino directamente hacer la contratación con el gestor. No siempre, o no necesariamente va a tener que hacerlo el GAT. De hecho, el GAT puede hacerlo si es que contara con una licencia. Si es que no cuenta con una licencia, el GAT está haciéndolo de manera incorrecta. El GAT, inclusive, ustedes saben que no se puede transportar, ¿no? El transporte, recolección y transporte de lo que es desechos peligrosos es categoría licencia ambiental. Entonces, no se puede hacer eso, ni tampoco digamos, la empresa, el hospital, lo que sea, puede hacer el traslado de los desechos infecciosos sin tener un contrato con una empresa gestora, que es la gestora sería la única autorizada directamente. Existen municipios, sí, que tienen esa licencia para tratar o disponer los desechos infecciosos, los desechos generados en establecimientos de salud, pero no, la mayoría de municipios lo que han optado es por realizar estas ordenanzas y mediante las ordenanzas dejar, por así decirlo, toda la responsabilidad directa al productor o al generador, perdón, y al gestor. Sin embargo, dice también ahí en el 0323 que hay que realizar este control, ¿no? Sí, justo como está diciendo. Puede hacer el ente de control, ¿no? Está en sus atribuciones y de hecho las ordenanzas está dentro de las atribuciones de hacer el control. Pero el 0323, como les digo, deja esa opción de que lo puedan hacer a través, pero sigue siendo un ente de control. Si es que, por ejemplo,
está realizando mal la entrega o la gestión de estos residuos, tiene toda la potestad del municipio de sancionar a un establecimiento de salud que está haciendo una mala disposición, ¿no? Entonces el control sigue, como lo dice, como lo acabo de decir yo también, el control siempre va a seguir siendo, porque todo siempre es responsabilidad. Por ejemplo, supongamos que mañana aparecen una cantidad de residuos hospitalarios botados en un lugar no autorizado. Entonces ahí es responsabilidad del municipio el haber permitido eso, ¿no? Están obligados a fomentar, generar alternativas de gestión. Hablamos también de lo que es el principio de jerarquización. Establecer procedimientos de barrido, recolección, transporte, almacenamiento. Dar tratamiento y correcta disposición final. Entonces acá habla de todas las responsabilidades y justo de lo que estaban preguntando anteriormente, en donde yo puedo encontrar, ¿no?, de que los GATS son los responsables de todo el manejo de lo que son tanto residuos sólidos no peligrosos como desechos sanitarios, ¿no? Que ya vimos el concepto de desechos sanitarios anteriormente, ¿no? El 231, responsables por el desempeño de las personas contratadas de ellos. Ahora, siempre todo municipio lo que hace es realizar contrataciones o convenios con los gestores calificados. Si es que este gestor estuviera haciendo mal tratamiento o no estuviese cumpliendo con la recolección, entonces el municipio debe sancionar a este gestor, ¿no? Porque eso tiene la potestad y debe también, obviamente, realizar el control. No es que la persona o, digamos, un consultorio ya contrata al gestor y el municipio ya nada tiene que ver, ¿no? Siempre va a tener que existir ese control. Puede realizarlo, sí, es indudable, ¿no? Que puede hacerlo con el gestor. Por ejemplo, acá en Baños, algunos han hecho con Gadere, otros con Incinerox. Depende, ¿no? Con el que ustedes quieran hacerlo, pero este gestor está controlado o está verificado por la parte de lo que es el municipio. Entonces acá en el punto 3 habla de la jerarquización, que ya hablamos anteriormente. Los gestores de residuos no peligrosos que presten su servicio para su gestión en cualquiera de sus fases serán responsables del correcto manejo, ¿no? Entonces, en este caso, los municipios van a ser siempre responsables de la gestión en todos los aspectos, ¿no? El reciclaje inclusivo, ya hablamos anteriormente del reciclaje inclusivo, ¿no? Entonces, según esto, los GATS, bajo su competencia, van a promover, formalizar, realizar las asociaciones y capacitar también a los recicladores a nivel nacional y local. Entonces, siempre será importante eso, tener en cuenta de que los municipios deben fomentar esta parte del reciclaje inclusivo, que también está recalcado dentro de lo que es el reglamento Alcoa. Y por último está la parte de residuos que son peligrosos y especiales, donde que acá la responsabilidad es del generador, ¿no? Entonces existe una persona que genera residuos y desechos peligrosos y estos los debe realizar a través de un gestor autorizado. Puede ser que lo pueda hacer a través de un municipio si es que el municipio cuenta con la licencia para el tratamiento de estos residuos peligrosos, ¿no? Acá tenemos un resumen que les he hecho acerca de lo que es el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, sobre todo lo que nos interesa, que es la parte de gestión de residuos tanto peligrosos como no peligrosos. Entonces esto está dentro del libro 3, el título 7, ¿no? Todo el título 7 va a constituir, entonces ahí tenemos los capítulos, tenemos la parte de las secciones, entonces ustedes acá cuando tengan que hacer algún tipo de consulta van directamente. Por ejemplo, si es que yo quiero realizar una consulta por ahí, un día me preguntaban acerca de un informe que deben presentar las personas que tienen el relleno sanitario, o en este caso el GAL que tiene un relleno tiene que presentar un informe anual de cumplimiento. Entonces eso va a encontrarse dentro de los artículos que están acá nombrados. Entonces yo me voy a esa sección y ahí encuentro, localizo. Entonces, esa es la facilidad. Inclusive ustedes tienen una tarea similar a esta, que ustedes tienen que localizar estos artículos. Entonces, básicamente sería una tabla similar a esta la que tienen que realizar, ¿no? Entonces, ahí tenemos más artículos, está resumido todo, y acá ustedes pueden encontrar, ¿no? Se van ahí, quieren saber acerca de una obligación, acerca de
de qué se trata el reciclaje inclusivo, van a esa sección dentro del reglamento Alcoa. Como digo, el reglamento Alcoa es un instrumento que sirve para aplicar el Código Orgánico al Ambiente, ¿no? Acá está la normativa ambiental, resumida de igual forma. Tenemos desde el 061, el 030, que es la reforma y que les dije que está vigente, del 47 al 77. Tenemos el 031, que es para el cierre técnico de botaderos. 052, que es una reforma al 031 y que ahí se incluye la parte de lo que es la celda emergente, que no se hablaba normalmente en el cierre técnico de botaderos. Tenemos el 026 vigente y en donde vamos a encontrar el registro generador de desechos peligrosos y también una parte muy importante para la aprobación del tratamiento de lo que es desechos sanitarios sobre todo. Entonces tenemos formatos ahí dentro del 026. El 142 contiene el listado nacional de sustancias químicas, desechos peligrosos y o especiales, ¿no? El 0323 que les estaba hablando de lo que es gestión integral de residuos y desechos generados en establecimientos de salud. El libro 6, anexo 6, que como digo, no está derogado, ¿no? Los anexos, no todos los anexos están derogados, solo ciertos anexos que se incluyen dentro del 097. Pero, por ejemplo, este anexo 6 del libro 6 del TULSMA no está derogado, ¿no? Tenemos la norma técnica INE 2841 para los colores de tachos y recipientes de residuos sólidos. Y por último, el protocolo de manejo de desechos generados ante el evento coronavirus COVID-19, que es un documento que se emitió apenas salió la emergencia sanitaria y que pues necesitaremos también revisarlo, ¿no? Por la premura del tiempo, pues hasta ahí quedaremos el día de hoy y el día de mañana continuaremos con esta parte del acuerdo interministerial 0323 y ya ingresaremos con Alex en la parte de lo que es la parte de lo que es diagnóstico y factibilidad y posteriores días con lo que son los diseños definitivos también, ¿no? Eso sería por el día de hoy. Nos quedan todavía algunas diapositivas por revisar que las veremos el día de mañana, ¿no? No, solamente la actividad 1 pueden hacerla hasta el día de mañana porque no ha acabado. Como les dije, se acaba el módulo hasta el siguiente día, 23 horas, el informe. Entonces ahorita solo tendría que hacer el informe de la actividad 1 nada más. Esto sí, vamos a controlar mucho que realicen este informe porque se necesita realizar, ¿no? No se me cargan los módulos. No entiendo cómo no se le cargan los módulos, no lo entiendo. Los módulos están correctos. Si no se les, si es que fuera que no les ingresa en este caso el aula, recuerden que les di otra aula para que ingresen a la otra aula y de ahí descarguen. Los archivos están compartidos, están en Google Drive y están bien, ¿no? Y inclusive este es el segundo curso que damos con esta temática, así que todo está revisado correctamente. No sabría decirle el por qué no se le cargan los módulos en este caso, ¿no? Listo. Nada más, entonces por el día de hoy, el día de mañana concluimos con esta parte de normativo y continuamos ya con el resto de temáticas. Disculpe una consulta. Dígame. ¿Sabe que mi nombre está mal registrado en la plataforma? No sé si eso tiene alguna colocar, implicación ¿no? en el momento. ¿Yo lo puedo corregir? Sí, eso les estaba mencionando, que pueden nomás corregir. Lo que no pueden cambiar es el usuario y contraseña. Eso sí no pueden cambiar, pueden corregir el nombre, pueden colocar fotos de perfil, cambiar el correo, lo que ustedes deseen, pero solo el usuario y la contraseña nada más no pueden cambiar. Ya. ¿Y eso no implica que ustedes tengan mal en el registro? Eso es lo que me preocupa, porque me imagino que con esa información mandarán lo que se necesita es la cédula nada más. Ya voy a ok. Es probable que, me parece que su nombre estaba así, por lo que subí el CBS con las segundas filas, y usted había subido creo que solo el primer nombre, algo así, no recuerdo bien. Pero tengo solo un nombre y los dos apellidos, y está con mi segundo apellido. ya, ese es el problema. Ajá. Entonces le corrijo. No pasa nada. Ok, gracias. Ya, muchas gracias a todos, hasta el día de mañana, ¿no? Esta grabación ya la subimos enseguida, ¿no?